Vamos a conversar en el estudio junto al ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Ministro, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Buenos días. Excelente, tal? pues. Buen ¿Usted cómo le va? día. Quedamos de juntarnos después de, Sí, po. de las vacaciones, ¿no? Quedamos, porque tenemos la cantidad infinita de temas, incluyendo política, ¿ah? Porque no se va a librar de hablar un poquito de política. No lo eludo, No, no lo y eludo. no le hace el Otra quite. cosa es si yo le respondo lo que usted quiere escuchar. Bueno, pero pero lo uno tiene que intentaremos, preguntar, Uno tiene que preguntar. Pero, ministro, usted está a la cabeza de una de las carteras respecto de las cuales probablemente había más expectativas con este gobierno. Por el origen del presidente y de varios de los integrantes del gobierno. Y ¿cuánto cree que el gobierno puede quedar al debe finalmente con las expectativas, incluyendo una que se puede transformar en un año electoral, en una especie de bandera de lucha del Frente Amplio también, ¿verdad? Que es el término del CAE o el nuevo sistema de financiamiento, como le gusta ponerlo a usted. Mira, yo creo que cuando uno lo pone en relación a las expectativas, la frustración puede ser grande. Pero creo que el programa de gobierno se ha ido cumpliendo en lo medular. Nosotros estamos enfrentando la reforma a la nueva educación pública, algo que estaba pendiente incluso durante el gobierno del presidente Piñera. Se le pidió al expresidente presentar una reforma, esperaron hasta el último día para presentar un proyecto de ley que la verdad era bien limitado en su alcance. Estamos hoy día discutiendo, llevamos casi 9 meses o más de discusión solo en el Senado, porque no hemos dado la tarea de hacerlo tranquilamente, con harto acuerdo, sacarlo, porque es la única forma de consolidar esa reforma. Hemos logrado estabilizar la nueva educación pública. Fíjate que cuando llegamos nosotros, eso también estaba en el programa de gobierno, porque como que uno mira solo las cosas sexys del programa. Pero también hay otras cosas más que son de gestión. La nueva educación pública, cuando nosotros llegamos, teníamos que ejecutar 23 servicios locales por año. 23. ¿Te fijas? Eso era una locura. Este año ya se terminaba el proceso. Cuando nosotros llegamos el 2022, este era el último año de la educación pública. O sea, el 2025 ya estaríamos con todos los municipios traspasados. Y nosotros mismos hicimos un rediseño del proceso de transición, bajamos la pelota al piso, ampliamos la transición hasta el 2029. Entonces, lo que te quiero decir es que estamos avanzando en cumplir los aspectos centrales del programa de gobierno en virtud del escenario en el que hoy día se encuentra la educación pública en nuestro país. Porque también los diagnósticos no fueron precisos, habida cuenta de que veníamos saliendo de una pandemia que nos generó cosas que todavía no éramos capaces de visualizar como país. No solo nosotros, nadie. O sea, nadie sabía cuál iba a ser la baja o el golpe en materia de aprendizaje. Bueno, hoy día estamos recuperándonos, en un par de días más vamos a entregar los resultados del CIMSE. Nadie sabía cómo iba a pegar en la asistencia. Pegó fuerte. 84% de promedio de asistencia en 2022, muchos niños desvinculados del sistema educativo. Entonces, tuvimos que alterar de alguna manera las prioridades. Y esto yo lo he respondido varias veces, porque efectivamente un gobierno plantea un programa de gobierno como una hoja de ruta de un quehacer que le promete el país en definitiva, pero también un gobierno se adecua a las circunstancias en las que le toca ejercer esa acción de gobierno. O sea, sería muy raro que nosotros hubiésemos tenido una agenda distinta a la que tuvimos. ¿Y qué valoración hace usted, ministro, de el impacto de la reforma que se hizo hace 10 años atrás? Porque varios de los problemas que han ido surgiendo en el rendimiento, en la cobertura, en la matrícula, etcétera, etcétera, son achacados en definitiva a la reforma que se hizo durante el gobierno de Michelle Bachelet. El término de la selección, la excelencia académica, ni hablar de lo que está pasando con los liceos emblemáticos, ¿verdad? Que probablemente eso tiene otra línea de explicación también. Yo no la comparto. Y no la comparto porque la evidencia no nos dice que eso es así. Decir que el SAE, yo usaba una metáfora en entrevistas anteriores. Echarle la culpa al SAE de los problemas de falta de cobertura o de la crisis de calidad de los establecimientos emblemáticos. El SAE, el sistema de admisiones claro, el sistema de admisión escolar. No me gusta usar el concepto de la tómbola porque no es una tómbola, pero bueno, la gente también lo conoce así. O los problemas de calidad en los liceos emblemáticos. Es como mirarse al espejo, verse canas, quebrar el espejo para pensar que con eso ya no voy a tener canas. O sea, el SAE es un instrumento que nos refleja una cierta realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que hoy día hay más niños pidiendo entrar a estudiar a una escuela, producto de distintas causas. La migración interna que hubo en el país durante la pandemia, mucha gente se trasladó a zonas costeras, a las zonas rurales, presionó determinados territorios. La migración
sobre todo la migración irregular, que va ocurriendo además diariamente y que genera presión en determinados territorios del país, donde se concentra esa población migrante en una primera etapa, después eso se va desplazando y se distribuye. En fin, o sea, uno puede encontrar muchas cosas. Entonces, decir que es el SAE el problema, me parece que es equivocar el diagnóstico. O sea, uno logra identificar el síntoma, pero también usé esta metáfora en otras ocasiones. Un virus no se ataca con antibióticos. ¿Eh? Lo segundo es que precisamente si hoy día podemos hacer acciones para contener estos problemas, es porque el SAE nos entrega información que antes como sistema no teníamos. ¿Por qué yo sé que en Alto Hospicio hay más niños pidiendo entrar al sistema escolar? Porque el SAE me indica que allá hay más gente postulando y me dice en qué niveles. Sé que en primero medio tenemos problemas, sé que en prekinder tenemos problemas. Por lo tanto, también me permite decir, ok, allá es donde tengo que generar más capacidad para que el sistema absorba esa demanda por oferta educativa. Entonces otra cosa es que uno diga, el SAE puede mejorar. Otra cosa es que yo diga, el SAE puede ser más eficiente en su objetivo. ¿Qué es lo que busca el SAE en definitiva, el sistema de admisión escolar? Que las familias elijan libremente la educación de su hijo. Y efectivamente, más del 50% de las familias que postulan logran quedar en su primera opción, más del 90% quedan en las primeras 4 opciones. O sea, en su objetivo es bien eficiente. Otra cosa es que no estemos acostumbrados culturalmente a eso. ¿Y qué le mejoraría a usted? Por ejemplo, creo que hay un debate muy legítimo, y que yo concuerdo también, sobre la participación del mérito en determinados proyectos educativos. Y ahí entramos, por ejemplo, a la discusión de los emblemáticos o los liceos de excelencia, ¿te fijas? Que de alguna manera quedaron como bien salpicados en torno a este tema. Para ser más preciso, ¿qué mejoraría en esto usted? Por ejemplo, lo que te decía, pues, o sea, que los establecimientos emblemáticos puedan tener un porcentaje, digamos, de selección considerando mérito de alguna manera, ¿no? Yo trataría de no hacer Pero es un pruebas. poquito más preciso. Es que, ¿Qué claro, tipo ¿qué es de mérito? método? Claro. No, por eso. Por ejemplo, yo no trataría de hacer, yo creo que no sería bueno hacer pruebas, pero sí considerar las trayectorias académicas de los estudiantes. ¿Cuál ha sido el comportamiento, las notas? Porque son buenos predictores. O sea, tener buenas notas es un buen predictor de rendimiento. Pero si yo hago una prueba, probablemente un niño que viene a una escuela muy pobre, en un lugar muy marginal, no va a tener el mismo resultado en esa prueba que un estudiante que viene de un sector más acomodado, con más acceso a capital cultural. ¿Cómo recoge usted entonces la crítica de vuelta sobre lo que ha ocurrido con los llamados liceos emblemáticos, que se han visto, digamos, afectados, tanto en resultados como incluso también en comportamientos sociales? Pero fíjate que ahí, nuevamente, el problema para mí, al menos, en los liceos emblemáticos, tiene un origen, primero, mucho más pretérito que el SAE. Segundo, mucho más diverso que solo un aspecto, como por ejemplo el sistema de admisión. De hecho, por ejemplo, los liceos emblemáticos fueron los últimos en incorporarse al sistema de admisión escolar. O sea, aún no egresa de un liceo emblemático ningún estudiante que haya ingresado por la admisión escolar nueva. ¿Te fijas? O sea, siguen saliendo estudiantes que fueron seleccionados de la forma antigua. Lo que no dice mucho, ministro, porque usted, como yo, seguramente compartimos el hecho de que efectivamente el traspaso o la transferencia cultural de alumnos es muy relevante, pero la transferencia cultural eventualmente puede no necesariamente operar hacia la mejora en la calidad de formación, Por supuesto sino sí. que tratar de adaptar para que todos comprendan, lo voy a decir en simple, y eventualmente disminuir los niveles Pero no es necesariamente lo que ha pasado. de aporte académico que estaban entregando los profesores para que todos logren comprender lo que por eso digo, Juan Manuel, que es importante mirar. Sí, yo entiendo el argumento, pero no es lo que ha ocurrido. Porque si uno mira los datos, por ejemplo, en la prueba de admisión a la educación superior, del Instituto Nacional, de 500 estudiantes que rindieron la prueba, más de 300 lograron resultados muy elevados, ¿no? Por sobre los promedios nacionales de establecimientos particulares pagados, particulares subvencionados. Si yo tomo comparativamente los 12 mejores puntajes, que es la misma cantidad de estudiantes que rindieron la PAES en el liceo el primero que quedó en el ranking, que es de San Pedro de la Paz. Fueron 12 estudiantes los que rindieron la PAES en ese establecimiento, el que quedó el top 1. Los 12 mejores del Nacional tienen mejores resultados que esos 12 de San Pedro de la Paz. Si yo tomo el promedio de los particulares subvencionados, pagados, que son 58 promedio por colegio, también los 58 mejores del Nacional. Entonces hay un tema de escala también que es relevante considerar. Antes era mucho más masivo, más cercano al 100, por decirlo de alguna forma. Pero no es que hoy día no se esté produciendo resultados de calidad. Y si yo miro el 1, si miro el Carmela,
los resultados son más o menos los mismos. Usted dijo recién lo que enfrentan los emblemáticos es pretérito respecto al SAE, por ejemplo. ¿Cuáles son por ejemplo, el tema de la violencia en la escuela. Ya, metámonos de lleno entonces a ese aspecto. ¿Cuáles son los problemas que no hemos logrado resolver? Digo hemos, porque aquí yo creo que es un problema social y un problema largo. Social que escapa a una o un par de autoridades. Pero ¿cuáles son esos problemas? ¿Por qué cree usted que se generaron y por qué ha sido tan difícil erradicarlo y que está generando toda esta serie de perjuicios que escapan largamente a simples resultados académicos? Por supuesto. Mira, yo creo que hay varios factores. Por un lado, hay una suerte de trayectoria política que ni siquiera es endosable a un partido en particular, sino que es como el ethos de algunos establecimientos emblemáticos que tienen una trayectoria de reclamar por temas diversos respecto a lo que les pasa en el día a día en su establecimiento, en fin. También yo creo que ha habido una falta de procesamiento a través de un diálogo genuino y que se exprese en ajuste, en cambio, en mejora, en sus propias realidades, con las autoridades sucesivas que no tienen un solo color político, todo es transversal. Por ejemplo, me tocó, en un caso que para mí ha sido lo más duro que me ha tocado enfrentar como ministro, el caso del INBA el año pasado, ¿no? Donde los chicos... las bombas Molotov. Varios sufrieron quemaduras muy graves, todavía hay algunos que están en proceso de recuperación. El 2022 hubo movilización en el INBA que se arrastraban hace mucho tiempo por producto de temas de infraestructura. Recordemos que el INBA es un internado, los jóvenes viven en ese lugar. No todos, pero varios de ellos viven en ese lugar. Y eran temas de infraestructura sin resolver, problemas con la alimentación, jóvenes que estaban pasando hambre. Entonces, era algo tan esencial, tan pequeño, además, de resolver, que la verdad es que no lograba entender por qué no había habido diálogo para resolver esos temas. Por un tema de gestión más que de recursos. No estoy justificando la violencia, de ninguna manera. Pero la rabia se acumula. ¿Y usted a quién le pegó el tirón de oreja ahí? Va a todas las gestiones, y mira... Pero gestión de la Municipalidad de Santiago. Gestión de la Municipalidad de Santiago antes y quizás incluso también durante la primera etapa del gobierno de la exalcaldesa, también del Ministerio de Educación, pero nosotros tuvimos que intervenir y dispusimos recursos para mejorar la infraestructura de los establecimientos educacionales, sobre todo de los emblemáticos. Hubo movilizaciones por dos cosas al inicio del gobierno del presidente Boric, con los establecimientos emblemáticos. Uno, la alimentación, la calidad de la alimentación, que era muy mala, muy deficiente. Ahí hicimos varios ajustes en la JUNAEV. Por ejemplo, se le entregaba por cambio en las minutas, a los jóvenes les daban huevo duro con leche en la mañana. Sí, la cara que pusiste refleja un poco... entonces, cuando eso está ocurriendo permanentemente, evidentemente eso genera mucha molestia, muchas incomodidades. Entonces, yo no sé si es una arremetida o no, y en infraestructura, por ejemplo, nosotros dispusimos el primer año un plan Seamos Comunidad, donde primero hablamos de una inversión de 10.000 millones solo para arreglar temas que no habían sido resueltos post pandemia, y terminamos gastando 54.000 millones de pesos el primer año. Déjeme preguntarle si, yo no sé si es una arremetida o no, pero por lo menos es una iniciativa de alcaldes que están recién instalados en Santiago, en Ñuñoa, en Providencia, que claro, coincide... que pueden estar alineados políticamente, son todos de oposición, el alcalde Desbordes, el alcalde Sichel, el alcalde Belolio, para recuperar la excelencia de los emblemáticos, erradicar los hechos de violencia. ¿Qué tan en sintonía con eso está usted? ¿O le hace ruido finalmente que haya una estrategia paralela? Absolutamente en sintonía, pues Connie, mira, nosotros les propusimos a los 3 alcaldes, de hecho, y no solamente a ellos, de hecho ayer me tocó firmar la resolución para levantar el plan de fortalecimiento de los liceos emblemáticos. Nosotros diseñamos un plan que definimos una glosa en el presupuesto con plata para financiar el plan, con acciones en materia de convivencia, fortalecimiento de equipos directivos, capacitación docente, o sea, una gama de acciones para fortalecer específicamente los liceos emblemáticos, pero nos hicimos la gran pregunta, ¿cuáles son los liceos emblemáticos? Porque no hay nada que legalmente defina qué es un liceo emblemático. ¿Y cuáles son? ¿Usted? Bueno, ¿Al gobierno? Primero hay un núcleo histórico de establecimientos educacionales en las comunas de Providencia, Santiago, Ñuñoa, con mayor prevalencia en Santiago, Providencia. También uno puede observar algunos, por ejemplo, San Miguel, en fin, Maipú. Y también hicimos una ampliación en regiones. O sea, nos dijimos, tiene que haber a lo menos uno en cada región del país. ¿No? Porque si uno se queda con los emblemáticos, te queda en 2 comunas del país, básicamente. Entonces dijimos uno por región, en algunos lugares incluso podrían haber más, y este núcleo histórico.
considerando distintos factores, literatura que se ha escrito sobre los temas, lo que el mismo SAE definió en su minuto cuando se implementó su transición, en fin. Y eso lo firmamos ayer precisamente y conversamos con los alcaldes de todo el país donde identificamos un emblemático para involucrarlo en el plan. Y dentro de esos alcaldes está el alcalde de Desbordes, está el alcalde de Belolio, está el alcalde de Sichel. Yo particularmente en lo personal hablé con los tres, con el ex diputado yo y alcalde de Belolio. Fue una conversación muy sencilla porque nos conocemos. Con el alcalde Sichel nos reunimos. Además, él nos pidió presentar los antecedentes para postergar el traspaso al servicio local. Tuvimos una conversación bien buena, diría yo. Con el alcalde de Desbordes tuvimos al menos yo en lo personal no he tenido la oportunidad de juntarme aún con él, pero sí tuvimos una reunión con su equipo. Además, abordamos también el tema del conflicto con los profesores en Santiago, que está en pleno desarrollo. Sí, pues. No solamente en Santiago, también tiene amenaza de paro de profesores en otros lados. Y en Atacama, no sé si ya se solucionó o no, pero... Amenaza de paralizaciones hay muchas, digamos. Pero tiene que ver con conflictos locales, efectivamente. Por ejemplo, Magallanes. Es un tema que nos tiene ahí bien preocupados. Hay un conflicto a propósito de temas de sueldo, ¿no? Pero no porque no se esté pagando, porque ahí hay servicio local, sino que lo que los profesores están pidiendo es un aumento salarial, producto de que los asistentes de la educación ganan más que ellos, lo que pareciera ser como una especie de anomalía. Y eso tiene que ver con las negociaciones colectivas que los municipios hicieron en años anteriores al traspaso. Entonces, claro, ahora que el servicio local está pagando los sueldos reales, están viendo que los asistentes ganan más que ellos. La verdad es que tenemos un déficit muy grande en ese servicio local en materia de financiamiento y todos los años hay que suministrar recursos para que terminen el año. No por culpa del servicio, sino precisamente por el arrastre de estas negociaciones. Entonces, es muy difícil poder abordar la demanda que ellos tienen. Posiblemente tengamos algún tipo de expresión de movilización allí. Eso por nombrar una nomás. Pero es como la realidad del sistema educativo todos los años. Ministro, este es su último año como ministro. ¿Qué tiene arriba de la mesa como desafío todavía pendiente, pero alcanzable de cumplir antes de que deje el cargo? Mira, desde el punto de vista legislativo, yo tengo 3 proyectos que quiero sacar que ya están bien avanzados. La reforma a la nueva educación pública, el proyecto de ley de convivencia educativa, que es muy importante, y espero que no se pierda de vista en la agenda pública, porque es un tema que ha sido un dolor de cabeza y además, si uno quiere entender qué cosas inciden en los aprendizajes dentro de la escuela, sin duda que la convivencia es uno de los más importantes. La modernización al acceso a la educación parvularia. Tenemos que empezar a atender en serio la educación parvularia. Usualmente se ha visto que los problemas de la educación parvularia se resuelven aumentando cobertura, pero hay una cantidad de problemas que se han generado a propósito de la inorganicidad en que se ha hecho eso. Hoy día tenemos 3 formas distintas de proveer, unas reciben más plata que otras, todas son públicas, es una cosa muy, muy extraña. Entonces ahí hay un proyecto que está muy avanzado también y ya estamos a punto de sacarlo. Tengo 2 desafíos estructurales que me parece que son ineludibles. Uno, el FES, o el final CAE, como le gusta decir a Connie. No. Es que tú dijiste que me gusta decirle financiamiento de la educación superior. Pero el CAE, para que todo el mundo lo entienda. Ese es un proyecto muy importante. Y es ¿Cómo importante. le hizo usted? Aparte de FES, digo. Si no, el final CAE. Es que el final CAE. El final CAE con un nuevo sistema de financiamiento. Y la reestructuración de la deuda. Entonces, el final CAE. Que lo que pasa es que final CAE era FAC, pero sonaba muy feo. Final CAE era FAC, sí. Pero FAC. FAC. Ya, es que se me ocurren tantas cosas. A mí también, ministro. Estamos al aire. Tulio, estamos al aire. Son las 8:30 de la mañana. Sí. Mal. Y soy el ministro de Educación. Además. Yo conductor de un programa de radio, ministro. Cuando deje de ser ministro tenemos que hacer un programa. Oye, le pongas a la fila porque ya tengo ya tengo un podcast listo con Luis Cordero. Pero además, ya quedamos con el ministro que cuando deje el ministro se va a sentar de panelista. Eso, panelista, es cierto, habíamos quedado en eso. ¿Está amarrado ya? Eso. Oye, mira, ya, entonces, el final CAE tiene para nosotros una importancia en 2 dimensiones. Primero, porque es parte del programa de gobierno, Connie lo caracterizaba bien, pero lo segundo, es una necesidad del país. Esto yo quiero ser súper enfático. Si tenemos una proyección de ahorro de $3.500 millones y tenemos un problema de poder financiar acciones, por ejemplo, en materia de ciencia, en materia de educación parvularia, que es un presupuesto muy ínfimo, sí, entramos en el debate del uso alternativo de recursos. Por otro lado, en educación superior, entre gratuidad y el CAE, estamos gastando más del 75% del presupuesto de educación superior,
que representa casi un 30%, no, un 23% del presupuesto de la cartera, que es muy grande, ¿no? Entonces, no es una alternativa sostener el actual modelo de financiamiento. Por eso, el proyecto de ley que termina con el CAE y que crea el nuevo FES, plantea varias cosas, pero dos esenciales. Primero, te plantea un nuevo sistema de financiamiento que va a ser mucho más sostenible financieramente por la forma de recaudación que propone. Y en segundo lugar, también plantea una modulación para seguir progresando en la cobertura de la gratuidad. Ambas cosas van a tributar en un menor gasto fiscal sin deteriorar la cobertura de beneficios estudiantiles para que los estudiantes puedan entrar a estudiar al sistema. Ahí vamos a tener un gran problema, que vamos a tener que enfrentarlo políticamente, que es el asunto de los aranceles respecto a las universidades que tienen alta concentración de deciles altos. Pero es parte de la negociación política que vamos a tener que provocar durante esta etapa. ¿Y el hecho de que este vaya a ser una bandera electoral, particularmente para el Frente Amplio, ministro? Sí, mira, es un proyecto que el gobierno ha asumido como cuerpo. Nosotros hicimos un trabajo grande con el oficialismo inicialmente. No sé si se acuerdan cuando fue la cuenta presidencial. Sí. Antes se armó toda una discusión sobre el CAE. Nosotros partimos con el PPD, continuamos con el Partido Socialista y tuvimos una ronda con todo el oficialismo y después seguimos con la oposición, concordando bordes. Por ejemplo, ahí surgió muy fuertemente que esto no podía ser una condonación para todos porque iba a tener un componente de regresividad muy grande, iba a ser beneficios para personas que no han sido responsables con el fisco. En fin, recogimos eso, se expresa en el proyecto, yo diría que se expresa bien en el proyecto, y en general logramos un desarrollo fino con el oficialismo que permitió el respaldo completo y cerrado del oficialismo cuando muchas voces decían que parte importante del oficialismo, particularmente el mundo del socialismo democrático, no lo iba a respaldar. No solo no fue así, sino que además, cuando presentamos el proyecto de ley, contamos con el respaldo presencial de la presidenta del Partido Socialista, que en su minuto fue muy crítica a esto. Lo conversamos harto con la senadora Bodanovich, también con el presidente del PPD, que es la tienda donde partimos el debate prelegislativo, una reunión que tuvimos en la directiva del PPD con el senador Quintana, que además preside la Comisión de Educación del Senado, pero no solamente con él, sino con la presencia de los exministros Vitar, Eizaguirre y la exministra del Piano, donde tuvimos un debate político y técnico muy fino. Entonces, yo diría que todo eso está superado. Un proyecto de ley, ese proyecto de ley en particular, no es propiedad del Frente Amplio de ninguna manera. No, pero eso no quita que el Frente Amplio quiera introducirle cambios eventualmente que vayan en una dirección distinta a lo que quiere el gobierno. Que lo saquen de su sentido de realidad, digamos. Mire, yo no lo comparto. Primero porque el ministro soy yo. Y si alguien va a conducir políticamente ese proyecto de ley, me va a tocar a mí como ministro de Educación, en concordancia con el subsecretario de Educación Superior y con los equipos de presidencia, de Hacienda, en fin. Entonces, hay muchos actores que inciden en el destino de un proyecto de ley. Lo que opina un partido, más allá de si uno estábamos o no de acuerdo con eso, es un dato nomás, porque uno tiene que considerar, pero no condiciona el futuro de un proyecto de ley. Ministro Cataldo, gracias por venir a conversar esta mañana con nosotros aquí al estudio. Gracias a ustedes. Solo quiero pasar un mensaje. A ver. ¿Qué? Mañana es el super miércoles. Sí, po. Mañana es el super miércoles, donde van a entrar cerca de 2,5 millones de estudiantes al sistema escolar, que se van a sumar a los que ya han ingresado, y de aquí al 11 vamos a tener 3.300.000 estudiantes de vuelta a clase. Así que las familias tomen las medidas, porque mañana va a ser el día más complicado. No era el super lunes, porque entraba un poquito el día de ayer, sino que mañana va a ser el día más fuerte, y como sistema educativo hemos estado trabajando fuertemente en prepararnos para el inicio del año escolar, y quiero también transmitirle a todas las familias que esperamos que sea un año escolar tranquilo, exitoso, que logren aprender todo lo que tengan que aprender, porque estamos avanzando fuerte en materia de aprendizaje, y les sugiero, ahí lo dejo, que después del jueves conversemos sobre aprendizaje, porque van a salir los resultados del CINSE. ¿Podemos acordar la cita mensual que va a tener usted con Podemos hacer nosotros la cita, yo diría que por lo menos marzo-abril debería ser quincenal. Ya, po. Por la cantidad de temas Oiga, que van a salir. Aquí me están reclamando de Hacienda parte de la autoría también en el proyecto del CAE. Por supuesto, pues si lo trabajamos juntos con el ministro Marcel. Ya, gracias, muchas gracias. ministro. Que estén bien, ¿eh? Gracias, ministro. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, conversando esta mañana con nosotros en Hora es Cuando, en Infinita, 8:32 minutos.